En febrero de 2026, el Estado mexicano confirmó la muerte de uno de los fundadores del Cártel de Jalisco Nueva Generación en un operativo de las Fuerzas Armadas. El hecho fue reportado como un golpe operativo, pero más allá del parte oficial, el acontecimiento plantea una pregunta estructural. ¿Qué ocurre cuando desaparece un fundador en una organización cuya cohesión depende del liderazgo personal? Este no es un relato sobre un enfrentamiento, es un análisis sobre transmisión de poder. A lo largo de la historia, las estructuras que concentran mando en una sola figura enfrentan un momento crítico cuando esa figura desaparece. En las dinastías empresariales tradicionales, existen protocolos sucesorios, consejos, estatutos y reglas notariales. La transición puede ser conflictiva, pero suele estar prevista. En organizaciones no institucionales, en cambio, la sucesión no siempre está formalizada. El liderazgo se sostiene en lealtades, control territorial y capacidad de arbitraje interno. La desaparición del fundador no solo abre una vacante, abre un periodo de incertidumbre. El caso del Cártel de Jalisco Nueva Generación permite observar con claridad ese momento de tensión estructural. ¿Cómo se organizó su mando desde el origen? ¿Qué tan concentrado estaba el poder en la figura fundacional? ¿Existen mecanismos internos de continuidad? ¿O la sucesión depende de acuerdos informales y equilibrio de fuerzas regionales? Este episodio no analiza hechos policiales, analiza arquitectura de poder. Porque cuando una organización crece bajo un liderazgo centralizado, su estabilidad futura depende menos de su expansión y más de su capacidad para sobrevivir a la ausencia del fundador. Y en México, los precedentes muestran que la sucesión dentro de estructuras de poder no institucional puede redefinir territorios, alianzas y jerarquías. Hoy analizaremos la estructura organizativa, la concentración del mando, los riesgos de fragmentación, los precedentes históricos y los dilemas de sucesión que emergen cuando el poder deja de tener un rostro único. Este no es un episodio sobre violencia. Es un episodio sobre cómo se construye y se disputa el poder cuando no existen reglas escritas para heredarlo. Para comprender lo que significa la desaparición de un fundador, es necesario regresar al momento en que esa estructura comenzó a formarse. El Cártel de Jalisco Nueva Generación aparece públicamente alrededor de 2010, en un contexto de reconfiguración profunda del mapa criminal mexicano. Durante esos años, varias organizaciones tradicionales enfrentaban procesos de debilitamiento por capturas, fracturas internas y presión institucional. Ese vacío no permaneció vacío por mucho tiempo. Fue ocupado. Lo que comenzó como una estructura regional en el occidente del país no nació con ambición declarada de alcance nacional. Su núcleo inicial operaba principalmente en Jalisco. Desde allí, fue extendiendo presencia hacia territorios estratégicos, particularmente aquellos vinculados con rutas logísticas relevantes y corredores económicos. El crecimiento no fue improvisado. Tampoco fue desordenado. Se sostuvo sobre tres pilares fundamentales. Primero, el control territorial específico. No se trataba de expansión simbólica, sino de presencia efectiva en puntos clave. Segundo, la construcción de lealtades verticales. La organización se articuló alrededor de relaciones de subordinación directa, donde la autoridad descendía desde la cúpula hacia estructuras regionales. Y tercero, la centralización de las decisiones estratégicas. Las definiciones más importantes, alianzas, expansión, resolución de disputas internas, no estaban distribuidas, estaban concentradas. A diferencia de modelos colegiados o fragmentados, aquí el liderazgo se organizó alrededor de figuras fundacionales claramente identificables. Esa concentración permitió rapidez operativa, permitió coherencia en la estrategia, permitió también una narrativa interna de unidad. En términos estructurales, el fundador no cumplía únicamente una función simbólica, actuaba como eje de cohesión. Era el árbitro final en disputas internas y el punto de referencia para la disciplina organizativa. Ese diseño genera eficiencia en la fase de expansión, pero al mismo tiempo produce dependencia. Cuanto más se concentra el mando, más se personaliza la estabilidad. Durante la primera década de crecimiento, el modelo combinó mando central fuerte con células regionales subordinadas. Este esquema permitió ampliar presencia territorial sin perder dirección estratégica. La estructura no era completamente rígida, pero tampoco era horizontal. Funcionaba bajo una lógica de verticalidad controlada. Y aquí aparece un elemento central para nuestro análisis. Cuando una organización construye su legitimidad interna alrededor del liderazgo personal, la estabilidad no depende únicamente de su tamaño o de su capacidad operativa.
Depende de la continuidad del liderazgo. En estructuras institucionales, la sucesión suele estar prevista. Existen reglas formales, protocolos, consejos de administración o mecanismos jurídicos que regulan la transmisión de poder. En estructuras no institucionales, esa formalización no siempre existe. Por eso, entender el origen del modelo es indispensable para anticipar los dilemas que surgen cuando el fundador desaparece. No se trata solo de un cambio de nombres. Se trata de una prueba estructural. Y toda estructura altamente centralizada enfrenta esa prueba en el momento en que el liderazgo deja de estar garantizado por la presencia física de quien la fundó. En el siguiente bloque analizaremos cómo esa arquitectura inicial se consolidó, cómo se profundizó la concentración del mando y por qué esa misma fortaleza puede convertirse en un punto de fragilidad en el momento de la sucesión. Una vez establecido el núcleo inicial, la organización entró en una fase de expansión sostenida. No fue únicamente crecimiento territorial, fue consolidación estructural. Consolidar significa transformar presencia en control. Durante la década siguiente a su aparición pública, el Cártel de Jalisco Nueva Generación amplió su influencia hacia múltiples estados del país. Esta expansión no respondió únicamente a confrontaciones abiertas, sino a una combinación de ocupación de espacios debilitados, alianzas tácticas y absorción de estructuras locales. Desde el punto de vista organizativo, el modelo combinó dos elementos que, en apariencia, podrían resultar contradictorios. Por un lado, una cúpula con fuerte concentración del mando. Por otro, células regionales con capacidad operativa propia. La clave del equilibrio estaba en la subordinación estratégica. Las decisiones mayores no se descentralizaban. La autonomía regional tenía límites claros. El liderazgo central funcionaba como árbitro, coordinador y garante de coherencia. Este esquema produce ventajas evidentes en fases de crecimiento acelerado. Permite expansión sin desorden. Permite disciplina sin necesidad de formalización jurídica. Permite reacción rápida ante amenazas externas. Sin embargo, esa eficacia depende de un factor: la estabilidad del liderazgo central. En organizaciones institucionales, la concentración de poder suele estar acompañada de mecanismos de transición previstos en estatutos o reglamentos internos. En estructuras no institucionales, la autoridad descansa en legitimidad construida por resultados, control territorial y capacidad de mediación. El fundador, en este contexto, no es solo una figura jerárquica, es el punto de convergencia de lealtades. La concentración del mando genera cohesión mientras el liderazgo se mantiene incuestionado, pero también reduce la posibilidad de sustitución sencilla. Cuando la autoridad está personalizada, no se transfiere automáticamente, se disputa, se negocia o se impone. Este es el núcleo del dilema estructural. A lo largo de su proceso de consolidación, la organización logró proyectar una imagen de cohesión interna. No obstante, la cohesión basada en liderazgo central siempre enfrenta una prueba crítica: la continuidad. En términos de arquitectura de poder, existen dos modelos predominantes. El primero es el modelo institucionalizado, donde el liderazgo se integra en una estructura más amplia que sobrevive a la persona. El segundo es el modelo personalista, donde la organización se fortalece alrededor de la figura fundacional. El caso que analizamos aproxima más al segundo modelo, y eso nos conduce a una pregunta inevitable. Cuando la figura que concentra mando desaparece, ¿la estructura permanece intacta o comienza un proceso de redistribución interna? Para responder a esa pregunta es necesario revisar los precedentes históricos en México, porque la historia reciente muestra que la desaparición de líderes en organizaciones altamente centralizadas ha generado, en distintos momentos, fragmentación, reacomodos territoriales y surgimiento de facciones autónomas. La consolidación, entonces, no es únicamente una fase de crecimiento, es también el punto donde se define el grado de dependencia respecto al liderazgo central. Y cuanto mayor es esa dependencia, mayor es el desafío de la sucesión. En el siguiente bloque analizaremos precisamente ese momento crítico, el punto de fractura y los riesgos estructurales que emergen cuando la continuidad del mando deja de estar asegurada. Toda estructura altamente centralizada enfrenta, tarde o temprano, una prueba de continuidad. En organizaciones donde el liderazgo está claramente definido y concentrado, la estabilidad cotidiana puede generar la impresión de permanencia. Sin embargo, la permanencia no depende solo del control territorial o de la capacidad operativa. Depende de la posibilidad de sustituir al liderazgo sin alterar el equilibrio interno. Cuando desaparece una figura fundacional, no solo se produce un vacío jerárquico,
se abre un espacio de incertidumbre. En el caso del Cártel de Jalisco Nueva Generación, la muerte de uno de sus fundadores representa precisamente ese tipo de momento. No se trata únicamente de una pérdida individual. Se trata de una alteración en la arquitectura del mando. En estructuras verticales, la autoridad no se distribuye de manera uniforme, se concentra, y cuando el centro se debilita, los nodos periféricos pueden comenzar a actuar con mayor autonomía. Ese proceso no es inmediato, tampoco es inevitable, pero constituye un riesgo estructural. La primera consecuencia potencial es la competencia interna. En ausencia de reglas formales de sucesión, la legitimidad puede disputarse sobre la base de 3 factores: cercanía al liderazgo original, control territorial efectivo y capacidad de garantizar cohesión. La segunda consecuencia posible es la fragmentación regional. Las células que operan bajo subordinación estratégica podrían redefinir sus lealtades si perciben debilitamiento en la cúpula. La tercera es la reconfiguración silenciosa. No todas las transiciones producen rupturas visibles. Algunas derivan en redistribución gradual del mando, con nuevos equilibrios que no necesariamente implican confrontación abierta. El punto de fractura, entonces, no debe entenderse únicamente como conflicto. Debe entenderse como fase de ajuste. En la historia reciente de México existen antecedentes donde la desaparición de líderes en organizaciones criminales altamente centralizadas derivó en divisiones internas y nacimiento de nuevas facciones. En otros casos, la estructura logró mantener continuidad mediante reorganización interna rápida y reafirmación del mando. El resultado depende del grado de institucionalización interna que haya alcanzado la organización. Si la cohesión depende exclusivamente de la figura fundacional, la sucesión es frágil. Si existen mecanismos internos de coordinación más allá del líder, la transición puede ser menos disruptiva. En este momento, la pregunta central no es qué ocurrió en un operativo. La pregunta es qué tan preparada estaba la estructura para operar sin uno de sus fundadores. Porque el verdadero desafío no es la expansión. El verdadero desafío es la continuidad. En el siguiente bloque analizaremos los precedentes históricos en México para entender qué patrones han surgido en procesos similares y qué lecciones estructurales pueden extraerse de ellos. Para comprender el alcance de un momento de fractura, es necesario observar lo que ha ocurrido en situaciones similares. México ofrece múltiples precedentes en los que la captura o muerte de líderes en organizaciones criminales altamente centralizadas alteró de manera significativa la estructura interna y el mapa territorial. Uno de los casos más ilustrativos es el del Cártel de Sinaloa. Durante décadas, su estabilidad estuvo asociada a liderazgos identificables y a una estructura que, aunque operaba en red, mantenía figuras centrales con capacidad de arbitraje. Tras la detención de líderes históricos, la organización enfrentó tensiones internas que derivaron en disputas entre facciones. La fragmentación no fue inmediata, pero sí visible en etapas posteriores. Otro antecedente relevante es el de los Zetas. Su modelo, inicialmente disciplinado y vertical, mostró signos de fractura tras la desaparición de sus principales líderes. La estructura derivó en subdivisiones regionales con menor cohesión estratégica. La ausencia de una figura unificadora aceleró procesos de fragmentación. En el caso del Cártel del Golfo, la detención de líderes también generó rupturas internas que alteraron alianzas históricas y produjeron escisiones. La estructura sobrevivió, pero transformada. Estos antecedentes permiten identificar un patrón. Cuando la autoridad está concentrada en figuras específicas, la transición de mando no es automática. La organización puede reafirmar continuidad bajo un nuevo liderazgo reconocido, dividirse en facciones con control territorial autónomo, experimentar reacomodos internos que no siempre son visibles de inmediato. El resultado depende del nivel de institucionalización interna. Si existen mecanismos estables de coordinación más allá del liderazgo personal, la transición tiende a ser menos disruptiva. Si la cohesión depende casi exclusivamente de la figura fundacional, la probabilidad de fractura aumenta. En el análisis estructural, no se trata de comparar trayectorias individuales. Se trata de examinar modelos organizativos. Al observar estos precedentes, emerge una constante. La sucesión en estructuras no formalizadas es uno de los momentos de mayor vulnerabilidad. El caso actual debe leerse dentro de ese marco histórico, no como evento aislado, sino como parte de una secuencia que México ha experimentado en distintas etapas. Cada transición redefine equilibrios territoriales, alianzas y jerarquías internas. La historia reciente demuestra que la desaparición de un líder no significa necesariamente el fin de la organización.
pero sí marca un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión obliga a responder una pregunta central. ¿La estructura está diseñada para sobrevivir a la persona que la fundó? En el siguiente bloque abordaremos precisamente ese dilema, la sucesión. No desde la lógica del enfrentamiento, sino desde la lógica de la continuidad del poder. La sucesión es el momento más delicado para cualquier estructura de poder. En organizaciones institucionales, la transición suele estar regulada por normas escritas. Existen estatutos, consejos de administración, protocolos notariales o acuerdos familiares que delimitan quién asume el mando y bajo qué condiciones. Aunque puedan surgir disputas, el marco de referencia está definido. En estructuras no institucionales, la situación es distinta. La autoridad no se transmite por procedimiento formal. Se transmite por reconocimiento interno, control efectivo y capacidad de garantizar estabilidad. En el caso del Cártel de Jalisco Nueva Generación, la desaparición de uno de sus fundadores obliga a observar cómo funciona ese mecanismo informal de continuidad. Existen, en términos generales, tres posibles escenarios estructurales. El primero es la continuidad vertical. Un liderazgo ya consolidado dentro de la organización asume el mando sin ruptura visible. Este modelo requiere que la figura sucesora tenga legitimidad previa, control territorial suficiente y reconocimiento por parte de las células regionales. El segundo es la transición negociada. En este escenario, distintos mandos regionales reequilibran la distribución del poder. No necesariamente se produce una división abierta, pero sí una redistribución interna de influencia. El tercero es la fragmentación. Cuando no existe una figura con legitimidad suficiente o cuando las lealtades están altamente personalizadas, pueden surgir facciones autónomas que reclaman control territorial propio. Estos escenarios no son excluyentes. Pueden desarrollarse de manera progresiva o combinada. El dilema central radica en la dependencia del liderazgo personal. Cuando la cohesión se construye alrededor de una figura específica, la sucesión implica no solo ocupar un cargo, implica reconstruir legitimidad. En estructuras empresariales tradicionales, la legitimidad puede derivar del linaje, de la propiedad accionaria o de acuerdos contractuales. En organizaciones no institucionales, la legitimidad suele depender de la capacidad de imponer orden interno y sostener resultados. Por eso, la transición no es meramente administrativa, es estructural. La pregunta no es únicamente quién asume el mando. La pregunta es si la arquitectura interna permite que el mando sea asumido sin alterar el equilibrio general. Los precedentes en México muestran que las sucesiones mal gestionadas han derivado en divisiones prolongadas. También muestran que, en ciertos casos, la consolidación previa de una estructura jerárquica fuerte permitió continuidad sin ruptura visible. El momento actual debe analizarse bajo ese prisma, no como un desenlace inmediato, sino como una etapa de redefinición. La sucesión revela el grado real de institucionalización interna. Revela si el poder estaba concentrado en la persona o distribuido en la estructura. En febrero de 2026, autoridades mexicanas confirmaron la muerte de uno de los fundadores del Cártel de Jalisco Nueva Generación en un operativo de fuerzas federales. El hecho fue presentado oficialmente como un resultado relevante dentro de la estrategia de seguridad nacional. Hasta este momento, los reportes institucionales no han confirmado una fractura formal dentro de la organización. Tampoco han anunciado la aparición pública de una nueva figura que sustituya explícitamente al liderazgo fundacional en los términos en que éste operaba. Lo que sí se mantiene, de acuerdo con informes oficiales mexicanos y evaluaciones de agencias estadounidenses, es la presencia territorial amplia del grupo en distintas regiones del país. La organización continúa siendo identificada como uno de los actores criminales de mayor alcance operativo en México. Este dato es relevante. La permanencia territorial inmediata tras la muerte de un fundador puede indicar dos cosas: o bien la estructura contaba ya con mecanismos internos de continuidad, o bien el proceso de reacomodo aún no se manifiesta de forma visible. Conviene distinguir entre hechos documentados y versiones en disputa. Hechos documentados: confirmación oficial de la muerte del fundador en un operativo militar. Continuidad de presencia territorial atribuida a la organización en distintos estados. Reconocimiento institucional de que la estructura mantiene capacidad operativa. Versiones en disputa o análisis preliminares. Supuestas tensiones internas no confirmadas oficialmente. Especulaciones sobre posibles sucesores. Hipótesis sobre fragmentación futura. Desde una perspectiva estructural, la ausencia de señales inmediatas de fractura no implica necesariamente estabilidad consolidada.
Las reorganizaciones internas pueden desarrollarse de manera gradual y sin exposición pública. El punto clave es observar si la organización logra mantener coherencia estratégica en el mediano plazo. La estabilidad no se mide únicamente por la ausencia de divisiones visibles, sino por la capacidad de sostener coordinación interna tras la pérdida de un liderazgo fundacional. El año 2026 marca, por tanto, una fase de transición cuyo desenlace aún no está completamente definido. En estructuras altamente centralizadas, los efectos de una sucesión pueden manifestarse con el tiempo. La consolidación previa puede amortiguar el impacto inicial, pero la verdadera prueba se produce cuando la autoridad necesita reafirmarse sin el respaldo simbólico del fundador. Este es el momento en que la arquitectura interna revela su solidez. El poder altamente concentrado ofrece eficiencia y cohesión durante la expansión, pero también genera dependencia. Cuando una organización se construye alrededor de una figura fundacional, su mayor desafío no es crecer, es sobrevivir a la ausencia de quien la articuló. La historia mexicana muestra que las sucesiones en estructuras no institucionales redefinen territorios y jerarquías. No siempre de forma inmediata, no siempre de manera visible, pero inevitablemente. La muerte de un fundador no es solo un hecho biográfico, es una prueba estructural. Y toda estructura de poder, formal o informal, termina enfrentando esa prueba.